Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la parte 532 y haremos un repaso de las noticias más importantes que han salido estos últimos días, prácticamente estas últimas 2 semanas, acerca de eventos y acontecimientos pues, que nos relacionan y nos conectan directamente con esas antiguas profecías que salían en la Biblia y que vemos como hoy en día pues, se están cumpliendo ante nuestros ojos, confirmando que realmente estamos en el fin de los tiempos profetizados en todas sus páginas. Nosotros hoy pues haremos este repaso y la conferencia pues la hemos querido titular de esta forma: quieren su propio Ordo Seclorum. Ya sabéis que en el famoso billete del dólar, en lo que es el escudo de Estados Unidos, sale ese escudo, ¿no?, con esa frase Novo Ordo Seclorum, ese nuevo orden mundial pues, que estaba profetizado que intentaría implementar ese rey del norte, esa segunda bestia en este mundo, para que cuando fuera el momento pudiera dar el poder a la primera bestia, al Vaticano. Bueno, pues desde luego hay países en este mundo que se están oponiendo a la implementación de este nuevo orden mundial y entre ellos pues vemos aquí, en este caso, pues a Putin, el presidente de Rusia, y a Modi, el presidente de la India, que han tenido un encuentro esta semana del cual haremos un repaso porque ha sido realmente interesante, como todo. Aquí empezaremos pues, por esta introducción. Ponemos en esta diapositiva: estaba profetizado que al final de los tiempos surgiría un poder que lucharía para implementar un nuevo orden mundial, la segunda bestia de Apocalipsis 13. Este poder, Estados Unidos, ya hace años que está actuando. Vamos a verlo en las noticias, por ejemplo, que han surgido pues, estos últimos días. Vemos esta primera: Trump llama estúpida a reportera por preguntarle por qué culpa a Biden del tiroteo en Washington. El episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas. El miércoles llamó fea por dentro y por fuera a la reportera Katie Rogers del The New York Times. Bueno, desde luego, pues este poder que estaba profetizado que surgiría al final de los tiempos, esta segunda bestia, que cuando uno estudia pues se da cuenta que sin lugar a dudas es Estados Unidos, pues esta bestia ya ha surgido. Una bestia, ya sabéis que en profecía pues es un poder mundano que actúa sobre pues, las gentes de este mundo. Bueno, pues esta bestia, esta segunda bestia, Estados Unidos, ya ha surgido. Una bestia pues, que tiene esta forma de actuar tan prepotente, con esta falta de educación y de empatía pues, con lo que son pues, los seres humanos, ¿no? Bueno, pues esta bestia que hablaría como dragón ya está realmente actuando. Una bestia que además pues, se jacta de estar trayendo el nuevo orden mundial al mundo. Ellos no lo dicen con estas palabras, pero lo que vienen a decirnos es que en la persona de su presidente, pues él mismo nos dice que está trayendo la paz a este mundo, una paz mediante la fuerza, evidentemente. Vemos la siguiente noticia en este sentido. El renombrado Instituto Donald J. Trump para la Paz organiza su primer evento. El presidente Donald Trump anhela ser reconocido como pacificador. Su administración cumplió con su promesa el miércoles al cambiar el nombre del edificio que alberga el Instituto Estadounidense para la Paz en el centro de Washington. Bueno, aquí nos dice que Donald Trump anhela ser reconocido como pacificador. Sería lo mismo decir que anhela ser reconocido como el impulsor y el que va a traer el nuevo orden mundial a esta tierra. Nos dice Donald Trump ahora está estampado en varios lugares de lo que a menudo se ha denominado el edificio de la paz.
y los funcionarios dijeron que el edificio ahora será conocido como el Instituto Donald Trump de la Paz. Bueno, pues le han cambiado el nombre. Donald Trump, que no se corta un pelo, pues lo que ha hecho una vez más es, con este acto totalmente despótico, pues cambiar el nombre de esta institución para poner el suyo propio, ¿no? Y hacerse propaganda a él y de paso pues a Estados Unidos como ese poder que va a traer la paz a la tierra mediante la fuerza, o lo que es lo mismo, el nuevo orden mundial. Os hemos destacado también esto. Dice: Trump ha intentado forjarse una reputación de pacificador internacional durante este mandato, promocionando el acuerdo de paz entre Israel y Hamás y prometiendo pacificar Ucrania y Rusia, mientras presionaba abiertamente para obtener el Premio Nobel de la Paz. Pues Donald Trump, desde luego, y por supuesto, está cumpliendo las profecías ante nuestros ojos, las profecías que nos hablaban de ese poder que surgiría y que traería este nuevo orden mundial al mundo. Aquí os hemos puesto, estaba profetizado que Estados Unidos alinearía a los 10 cuernos todos los poderes mundiales para que dieran la hegemonía a la primera bestia, al papado, durante una hora, tal como se nos decía en Apocalipsis 13:12 y Apocalipsis 17, del 12 al 13. Bueno, estaba profetizado. Hay una profecía que nos habla concretamente de que esa segunda bestia traería un nuevo orden mundial, es decir, alinearía a todas las naciones, a todos los poderes que hay en este mundo, para que todos juntos dieran el poder y la hegemonía al papado, para que el papado liderara este nuevo orden mundial que está trayendo Estados Unidos. Bueno, nosotros también lo hemos estado viendo esta semana. Como cada semana vamos viendo cómo se van dando pasos en esta dirección. Concretamente en Europa. A Europa se la está realmente alineando con este nuevo orden mundial. Estados Unidos es el actor que está trabajando también Europa. Nos dice esta noticia: Estados Unidos cree que Europa en 20 años no tendrá economía y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. La estrategia de seguridad nacional de Trump avisa de la desaparición de la civilización europea por la inmigración, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política y su fallido enfoque en la asfixia regulatoria. Sí, desde luego aquí estamos sufriendo una asfixia regulatoria. Es prácticamente imposible avanzar con la cantidad de burocracia pues, que nos asfixia por todos lados. Bueno, pues Estados Unidos tiene este concepto actualmente de Europa, pero vamos a leer lo que hemos recalcado porque es realmente interesante y veremos cómo Estados Unidos está también alineando a Europa en este nuevo orden mundial. Nos dice: la administración estadounidense recalca que, sin embargo, Europa sigue siendo vital para Estados Unidos, tanto estratégica como culturalmente. No solo no podemos permitirnos descartar a Europa, sino que hacerlo sería contraproducente para los objetivos de esta estrategia. Por ello, y Trump no se esconde en absoluto, Estados Unidos está decidido a apoyar a sus aliados políticos, los partidos nacionalistas, identitarios y afines de Europa, para que lleguen al poder y contribuyan a la transformación, trazando un hilo clarísimo entre la visión nacionalista, conservadora, antimigratoria, cristiana, identitaria, con el concepto de civilización. La diplomacia estadounidense debe seguir defendiendo la democracia genuina, la libertad de expresión y la celebración sin complejos del carácter y la historia de las naciones europeas. Estados Unidos anima a sus aliados políticos en Europa a promover este resurgimiento del espíritu, y la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es sin duda motivo de gran optimismo. Nuestro objetivo debería ser ayudar a Europa y a corregir su trayectoria actual. Necesitaremos una Europa fuerte que nos ayude a competir con éxito y que colabore con nosotros para evitar que cualquier adversario domine Europa. Pues esto ya lo estamos viendo cada día, cómo Estados Unidos poco a poco ha ido transformando también la mentalidad europea, como los partidos de derechas cada vez están posicionándose mejor en todas las naciones europeas, algunos pues ya están gobernando, y cómo esto pues está llevando a que Europa sea, y hace tiempo de hecho que lo es, el brazo, digamos, ejecutor tantas veces también de Estados Unidos. Nos dice el titular que os hemos puesto para las siguientes noticias. También las profecías nos decían que se alinearía a Rusia, a China y a la India, tres grandes naciones que de momento se resisten, tal como se nos decía en Daniel 11:44. Ahí ya se nos profetizaba que habrían pues unos poderes en el norte y en el oriente en relación a Jerusalén
que plantarían cara, en principio, a este intento de implementar el nuevo orden mundial, pero que sabemos por estas mismas profecías, concretamente en Daniel 11:44, que finalmente acabarían cediendo su poder a ese nuevo orden mundial. De momento, ellos, al contrario que Europa, pues están resistiendo a ser, digamos, mangoneados por esta segunda bestia que está trabajando al mundo entero para que finalmente se dé la preeminencia al papado. Bueno, durante un tiempo lo van a conseguir. Vamos a ver una serie de noticias que han salido también esta semana en relación pues, a esta resistencia que están librando estas naciones. Nos dice: Putin lanza una amenaza a Ucrania en plenas negociaciones de paz. Si no se retiran, tomaremos territorios por la fuerza. Putin ha dejado claro que quiere negociar con Estados Unidos al margen de Kiev y Europa el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania. Bueno, pues Putin de momento no se arruga y pues sigue plantando cara a este intento de traer el nuevo orden mundial al mundo. Ellos, pues al tener también la Iglesia Ortodoxa rusa por detrás, a ese patriarca Kirill, que desde luego no están para nada en la tesitura de dar la preeminencia al Papa, pues bueno, en este caso Rusia también tiene un poder político y un poder religioso que van totalmente a una. Ellos pues se retroalimentan. Os hemos seleccionado esto. Nos dice: mientras continúan las negociaciones del plan de paz de Donald Trump para Ucrania, los ataques rusos sobre el territorio ucraniano no cesan, una situación que no tiene visos de calmarse en el corto plazo, tal y como avisaba esta semana el presidente ruso, Vladimir Putin. Si no se retiran, lo lograremos por la fuerza de las armas, declaró. Bueno, esta misma semana también ha habido una reunión con lo que han sido pues, esta delegación de Estados Unidos que ha ido hasta Moscú pues, para negociar esta paz, esta posible paz con Ucrania. Ellos dicen pues, estar queriendo que Rusia se ponga de acuerdo con la parte contraria y finalmente pueda llegar la paz. Bueno, sabiendo realmente los poderes que están detrás de esta guerra, azuzando a Ucrania para que desgaste a Rusia a un precio elevadísimo, porque Ucrania ha quedado prácticamente destruida, pero bueno, estos mismos poderes que han azuzado toda esta guerra, pues ahora son los que dicen buscar la paz. En definitiva, nosotros, conociendo las profecías, sabemos que ellos lo que están buscando es que Rusia finalmente se pliegue, junto con su iglesia, a las pretensiones del rey del norte. Nos dice el titular que os traemos: Putin concluye una reunión con Estados Unidos sin avances tras amenazar a Europa con una guerra ya mismo. El presidente ruso vuelve a humillar a Witkoff al hacerle esperar casi 3 horas en su visita al Kremlin, en la que llevaba la propuesta pactada por Washington y Kiev. Bueno, pues el delegado de Estados Unidos para negociar esa paz fue retenido, ¿no?, a la entrada 3 horas hasta que se le permitió entrar. Otro titular de esta semana nos dice: Putin: no queremos guerra con Europa, pero si empiezan estamos preparados y no quedará nadie con quien negociar la paz. Bueno, pues una vez más amenazas de guerra nuclear, porque evidentemente esto se refiere a guerra nuclear, una guerra que desde luego acabaría con todo. Nos dice: el presidente ruso lanza una advertencia a las potencias europeas antes de su reunión con el enviado de Trump, Steve Witkoff. Bueno, pues aquí, como siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ver el vídeo y veréis las declaraciones que hizo Putin. Молчат, они обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились. Они же в какое-то время, у нас был с ними тесный контакт, потом они резко оборвали контакты с Россией. Это была их инициатива. Почему они это сделали? Потому что они взяли на вооружение тезис нанесения России стратегического поражения и живут до сих пор, судя по всему, в этих иллюзиях. Наблюдая, что результаты сегодня тоже не нравятся, они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. Не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас.
То есть здесь не может быть никаких сомнений. Только вопрос в чем? Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, что очень быстро, это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так? Чтобы, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться. Bueno, una vez más, pues vemos cómo realmente el Dios de la Biblia ha permitido que en estos tiempos del fin hayan surgido potencias con capacidad de resistirse mutuamente, porque si no, este nuevo orden mundial que propone la segunda bestia para que la primera bestia gobierne sobre todos, pues ya se hubiera implementado hace años. Bueno, Dios es el que maneja al final los tiempos, es el que va gestionando las situaciones para que esos 6.000 años de historia que estaban profetizados pues cuadren a la perfección y las cosas tengan que pasar cuando tengan que pasar y todo el mundo pueda proceder pues a tomar su decisión. Hasta que el último ser humano de esta tierra no haya tomado su decisión, pues realmente no vendrá las 7 plagas y finalmente el Armagedón. Así que Dios es el que gestiona los tiempos y ha permitido pues, que haya estas naciones tan armadas resistiéndose mutuamente. También Rusia no solamente pues, tiene ese conflicto abierto con Ucrania, ya lo sabemos, y con Europa, que está pues, detrás azuzando, sino que también tiene otro flanco abierto en lo que es el lado oriental de ese país, de ese enorme país. Realmente tiene una extensión de territorio impresionante Rusia. Bueno, pues por el otro lado tiene a Japón. Vamos a ver la noticia de esta semana que nos dice lo siguiente. Estalla la Tercera Guerra Mundial. Rusia amenaza a Japón y aumenta la alerta global en medio de ejercicios militares en la región. Rusia alertó a Japón sobre el despliegue temporal de misiles y advirtió sobre riesgos potenciales para la estabilidad regional. Rusia volvió a encender las alarmas diplomáticas luego de lanzar una advertencia directa a Japón por permitir el despliegue temporal del sistema de misiles de alcance medio Tifón en la base estadounidense de Iwakuni. La presencia de este armamento, según Moscú, altera el equilibrio estratégico en una zona ya marcada por tensiones crecientes. El gobierno ruso sostiene que el despliegue de Tifón representó una amenaza estratégica directa para la seguridad nacional y aumenta el riesgo de escalada entre potencias nucleares. Bueno, pues vemos realmente cómo hay esta situación también pues, con el Japón. El Japón, una nación vencida en la Segunda Guerra Mundial y desde entonces pues, una nación satélite que ha servido pues, para implementar los planes de Estados Unidos en esa zona del mundo, en la zona del Pacífico. Bueno, pues por esa zona, por el Pacífico, Japón tiene desde luego asuntos pendientes con Rusia desde hace ya muchos años y todo esto pues va a servir para ir presionando al país de los zares. También en lo que es pues, la situación con China, también pues, ha habido noticias esta semana. Aquí os traemos un tuit en el cual pues, se decía lo siguiente. Según informes, Indonesia ha destruido 31 buques chinos presuntamente involucrados en pesca ilegal en sus aguas territoriales. China ha descrito la medida como una gran escalada. Las autoridades indonesias afirman que los buques, supuestamente vinculados al gobierno chino, no solo participaban en la pesca furtiva, sino que también operaban como plataformas encubiertas de recopilación de inteligencia. Bueno, esta noticia, o más bien este tuit, pues que ha salido esta semana, viene a reportar esta situación. Indonesia, un país pues que, bueno, en principio no se ha decantado claramente hacia ninguno de los dos bloques, ni hacia China ni hacia Estados Unidos, pero que evidentemente bueno, pues tiene también conflicto con China a la hora de proteger sus costas, ¿no? En definitiva, vemos cómo hay conflictos realmente por todos lados, que todas las naciones están en una lucha fratricida entre ellas, porque todas saben, intuyen y presienten pues, que se va a imponer un nuevo orden mundial y cada una de ellas pues, quiere negociar, no siempre de una forma pacífica, sino tantas veces mediante las armas, el tener una buena situación de salida para cuando se instaure este nuevo orden mundial. Vamos ahora a la noticia pues, que ha dado título a esta conferencia y es la situación que ha acontecido esta semana
al visitar Putin la India en una visita para estrechar lo que son los lazos comerciales y también militares, no olvidemos eso. Nos dice el titular, Rusia e India pactan una alianza económica en un encuentro marcado por la guerra de Ucrania. Os hemos destacado esto, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro indio, Narendra Modi, han pactado este viernes una alianza económica para los próximos 5 años. La cooperación se ha sellado durante la visita del mandatario ruso a Nueva Delhi, donde se ha reunido con el líder indio. Este programa consolida los lazos comerciales entre ambas potencias, pese a las sanciones y los castigos impuestos por Estados Unidos. Asimismo, Modi ha confirmado negociaciones para cerrar un tratado de libre comercio entre la India y la Unión Económica Euroasiática, el bloque regional que lidera Moscú. El objetivo de este acuerdo es institucionalizar el intercambio de mercancías y establecer mecanismos de pago en monedas nacionales que permitan operar al margen del sistema financiero occidental controlado por el dólar. A cambio, la industria de defensa rusa se muestra dispuesta a apoyar a la India para que alcance la autosuficiencia en el ámbito de la producción de defensa. Bueno, pues Rusia y la India, que ya llevan en relaciones hace ya muchos años, pero que desde luego estos últimos tiempos cada vez las están estrechando más. Sabemos que la India estuvo pues acercándose muy intensamente a Estados Unidos hasta hace bien poco, hasta que Donald Trump pues los empezó a apretar con los aranceles. Aquí la India pues parece que ha dado un vuelco en sus estrategias de asuntos exteriores y se está acercando pues muy rápidamente a lo que es el bloque de Rusia y de China. Esto desde luego pues viene también a poner encima de la mesa lo que son las profecías, que concretamente las de Apocalipsis, donde se hablaba pues de ese ejército, ¿no?, tan numeroso que vendría de Oriente pues para realizar finalmente esa batalla del Armagedón en Megiddo. Bueno, pues todo esto que estaba pues escrito en la Biblia desde hace ya 2000 años en el caso del Apocalipsis, vemos cómo en nuestros días se está materializando pues en directo, semana a semana. Entonces, desde luego, pues es algo espectacular que para toda aquella persona que esté buscando realmente lo que está sucediendo en este mundo y quiera tener la explicación completa de las escenas que se están viendo a diario, pues desde luego la fuente de información bíblica es sin duda imprescindible. Bueno, aquí pues continuamos pues con los apuntes que os hemos puesto hoy. Aquí tenemos cuando esta alineación de los 10 cuernos se produciera, la primera bestia, el papado, se instalaría en el tercer templo de Jerusalén para dirigir desde allí el nuevo orden mundial, tal como se nos decía en Apocalipsis 13, del 11 al 12 y Daniel 11, 45. Bueno, pues cuando realmente esta segunda bestia, Estados Unidos, consiga finalmente alinear a todas las naciones en una sola dirección, en ese nuevo orden mundial, para dar la preeminencia al papado, bueno, pues en ese momento se habrá conseguido pues una primera fase de lo que son las profecías del tiempo del fin. Bueno, pues para conseguir esto, para conseguir pues que la primera bestia, cuando llegue el momento, se instale en Jerusalén, desde luego Estados Unidos, la segunda bestia, también está trabajando pues para que ese tercer templo, que fue destruido en la época de los romanos, en el año 70, por tanto ya hace prácticamente 2000 años que no existe, pues vuelva a ser una realidad dentro de muy poco. Pero claro, el problema, como ya sabemos y explicamos siempre, es que se va a tener que construir donde hoy en día está la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado para el Islam. Entonces, bueno, pues por esto Estados Unidos está usando a lo que es Israel para despejar toda la zona de musulmanes. Bueno, estos desde luego, pues claro, se resisten, ¿no? ¿Quién no se iría a resistir pues ante tal atropello? Bueno, pues esto ya estaba profetizado en Daniel 11, del 40 al 43, donde se nos decía pues, que ese rey del norte, cuyo brazo militar es Estados Unidos, entraría en esas tierras para, digamos, hacerse con la tierra gloriosa y santa que está entre los dos mares. Esta tierra es Israel. Allí es donde se instalará el papado cuando llegue el momento. Bueno, pues como hemos dicho, estas naciones musulmanas pues se resisten y vemos también esto reflejado en las noticias de esta semana. La primera que tenemos es esta, amenaza de Hezbollah. El nuevo líder de la organización terrorista no descartó retomar los ataques contra Israel.
El nuevo líder de Hezbollah, Naim Qassem, dejó abierta la posibilidad de que la organización terrorista retome los ataques contra Israel en un mensaje televisado emitido tras la muerte del alto comandante Haitham Ali Tabtabai, abatido recientemente en un ataque israelí en Beirut. También hemos visto esta semana esta noticia. Irán transfiere cientos de millones de dólares a Hezbollah a través de Dubái. Bueno, ya sabéis que Hezbollah pues, es esta organización terrorista, dicen, que está actuando en el Líbano pues, para expulsar a Israel de esas tierras y también pues, para impedir el Gran Israel, que ese Gran Israel, ese proyecto antiguo, pues, llegue a ser una realidad. Desde luego lo tienen muy complicado porque ante ellos no solamente tienen a Israel, sino que tienen pues, el brazo militar de Estados Unidos, que es realmente la potencia máxima que hay en este mundo actualmente. Nos dice la noticia, durante el último año, Irán ha canalizado cientos de millones de dólares hacia Hezbollah, utilizando una compleja red financiera con sede en Dubái, según informes de fuentes de inteligencia y medios internacionales. La ruta, basada en casas de cambio y empresas pantalla de los Emiratos Árabes Unidos, permite mover grandes sumas fuera del radar bancario tradicional. Bueno, pues Emiratos Árabes Unidos apoyando, en este caso, a Hezbollah para que sigan plantando a Israel. Ya vemos que la situación y los equilibrios en esa zona, si en el mundo ya son complicados, en esa zona realmente son de auténtico malabarismo. Sabemos que todo esto va a saltar por los aires ya de una forma definitiva cuando esas mezquitas que hay en la explanada de la Roca, y, bueno, en esa explanada de Jerusalén, pues finalmente caigan y allí pues se empiece a construir el tercer templo. Ahí no va a haber diplomacia que valga, desde luego ahí va a ser ya conflicto abierto y va a ser pues ya el final de esa tercera guerra mundial por partes que empezó en el 11 de septiembre de 2001. También, en relación a todo esto, el sur de Siria está a punto de convertirse en un nuevo frente contra Israel. Existen informes de que varios grupos terroristas se están estableciendo en la zona, incluyendo la Yihad Islámica Palestina, elementos afiliados a los hutíes de Ansar Allah de Yemen, ISIS, Estado Islámico, y elementos de Al-Hama en Islamamía. Israel ha advertido al presidente Ahmad al-Shara que si no actúa para prevenir las actividades terroristas contra Israel, tomará medidas militares totales. Y bueno, pues Estados Unidos, ante esta situación, en la cual pues, los vecinos de Israel están presionando para impedir ese gran Israel, Estados Unidos pues, los está ayudando a Israel pues, a pleno. Una vez más, pues, lo hemos visto también esta semana. Trump se habría enojado con Bin Salman luego de su negativa a ingresar a los acuerdos de Abraham. Trump fue quien planteó el tema, instando al príncipe heredero a avanzar de inmediato con la normalización. El saudí se resistió, argumentando que aunque no está en contra de la normalización por principio, el sentimiento generalizado anti-Israel en Arabia Saudita tras la guerra en Gaza no permite dar el paso en este momento. Pero Bin Salman no dijo nunca en la reunión con respecto a la normalización con Israel. Dejó la puerta abierta por hacerlo en el futuro, pero el tema de la solución de dos estados es un problema importante, una condición que el príncipe heredero ya había declarado públicamente durante su visita a la Casa Blanca. Bueno, Europa también, cada vez más alineada con la segunda bestia, con Estados Unidos, pues está ayudando también a Israel, pues a que ejecute ese plan de hacerse con toda esa zona del Medio Oriente y finalmente que pueda construir ese tercer templo donde se va a instalar pues la primera bestia, el Vaticano. Aquí vemos, ¿no?, lo que ha sucedido en Italia. Protestas en Italia contra Israel obligan a cancelar vuelos y trenes. Fue una protesta de un día contra los planes del gobierno de aumentar el gasto militar y su apoyo a Israel. Bueno, Italia, tanto que se llenan la boca en Europa de que no están ayudando a Israel, de que están en contra de lo que está haciendo Israel, pero bueno, por ejemplo, Italia pues no deja de ayudarles. Lo mismo pues Hungría. Nos dice Hungría iza la bandera en su nueva sucursal diplomática en Jerusalén. Hungría, uno de los aliados más cercanos de Israel en Europa, ha izado su bandera sobre una nueva sucursal de embajada que está abriendo en Jerusalén. Bueno, pues Europa también está participando, desde luego, en todo esto. Ellos también están interesados en que se construya ese tercer templo y que ahí se instale pues, el papado.
el brazo espiritual del rey del norte. También Atenas, ¿no? Ese país de Europa, esa capital de Grecia, ese país de Europa, pues se está armando en contra de Turquía. Nos dice Atenas se arma con 36 lanzamisiles Pulse israelíes que apuntan a Turquía. El rearmamento griego llega en un momento de creciente disputa por rutas energéticas, aguas territoriales y zonas económicas exclusivas. El Mediterráneo oriental se ha convertido en un espacio donde la diplomacia y la fuerza militar se entrelazan, y la compra de estos sistemas de largo alcance añade una capa adicional de presión sobre Ankara. Bueno, pues vemos una vez más, ¿no?, problemas de ámbito geopolítico, pero sobre todo también económico. Vemos cómo Turquía está pues luchando por hacerse con buena parte de esos yacimientos de gas, de energía pues que hay en el Mediterráneo, que se han descubierto en el mar Mediterráneo, cerca de sus costas, y también pues están luchando para que ese gasoducto que tiene que ir de Qatar hasta Europa, pasando por Turquía, pues pueda ser una realidad y digamos pueda pasar también por esa Siria pacificada. Bueno, ante esto, desde luego, Europa y lo que es Israel pues no se quedan quietos. Ellos también pues juegan sus cartas, y en este caso tenemos a Grecia, que forma parte, pues, evidentemente, de Europa, armándose para poner coto a esas ansias de expansión de Turquía. Ya sabéis que Turquía, con la isla de Chipre, por donde tiene que pasar ese gasoducto en el caso del proyecto israelí, que es diferente al que tiene Turquía, ya sabéis que Israel quiere pasar su gasoducto pasando por Chipre, llegando a Grecia y de ahí a Europa. Bueno, pues quieren defender ese proyecto también armándose para, cuando llegue el momento, poder negociar con mayores garantías, como todos están haciendo. América Latina también está pues recibiendo la presión de la segunda bestia de Estados Unidos para que se alinee con el nuevo orden mundial. Allí también, desde luego, como esto va a alcanzar a todo el mundo, pues América Latina no va a ser menos. Vemos esta semana pues, noticias acerca también de la situación que se está viviendo ahí. En primer lugar, pues, os presentamos pues, estas elecciones que han habido en Honduras, donde ha habido un candidato que ha sido apoyado directamente por Donald Trump, algo totalmente inusual. Donald Trump no puede trabajar con Richie y Nasrallah no es un socio confiable. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los hondureños a apoyar al candidato conservador del Partido Nacional, Nasri Asfura, en las elecciones del 30 de noviembre, y acusó a sus rivales de representar el avance comunista y aliado de los líderes con el venezolano Nicolás Maduro. Trump dijo que la candidata oficialista, Rixi Moncada, que aspira a suceder a la actual mandataria, Xiomara Castro, es cercana al comunismo, y agregó que el tercer candidato, Salvador Nasrallah, es parte de un intento por engañar al pueblo para dividir el voto. Por tanto, Trump está pues, posicionándose a favor pues, de un candidato, este que vemos a la derecha, de extrema derecha o de derechas, el cual pues, está totalmente alineado con las políticas de Trump. Nos dice: el pueblo de Honduras no debe volver a ser engañado. El único verdadero amigo de la libertad en Honduras es Tito Asfura. Tito y yo podemos trabajar juntos para luchar contra los narcocomunistas y llevar la ayuda necesaria al pueblo hondureño. Bueno, pues Trump está, como siempre, jugando sus cartas de presionar a todos aquellos países que están pues, susceptibles de caer en una u otro lado de la balanza, y de esta forma pues, es poco a poco su intención ir consiguiendo ese nuevo orden mundial también en Latinoamérica. También con Venezuela pues, ha habido novedades esta semana, ¿no? Pues bueno, Trump y Estados Unidos pues, no dejan de presionar a la nación del Caribe. Nos dice: Trump avisa que empezará a detener el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra. Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar y empezaremos a detenerlos por tierra. Por tierra es más fácil entregarlas, pero eso se va a terminar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país, declaró Trump en una llamada de acción de gracias con militares. También esta semana decía esto: Trump asegura que muy pronto comenzarán los ataques en Venezuela. Vamos a echar a esos hijos de perra. Bueno, pues Trump, como siempre, con este lenguaje, con estas formas típicas pues, de la segunda bestia.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este martes en que muy pronto comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano tras el operativo contra supuestas narcolanchas en el Caribe. Anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano cerrado en su totalidad. El mandatario también ha asegurado que cualquier país que trafique con droga hacia Estados Unidos está sujeto a ataques. De hecho, ha señalado que Colombia también es susceptible de ser atacado por las fábricas de cocaína que hay en el país. Colombia tiene fábricas enteras de cocaína. Cualquier país que hace eso es susceptible de ser atacado, no solo Venezuela, ha afirmado. Bueno, también en Chile está surgiendo cada vez con mayor claridad pues, un partido político de extrema derecha, el cual pues, también pues, está amenazando en crear problemas con todo lo que es el tema de la inmigración y en este caso con su vecino Perú, que se niega a recibir a todos esos inmigrantes que entraron en su momento ilegalmente en Chile y que ahora Chile quiere expulsar. Bueno, pues problemas por todos lados. Vemos también aquí, ¿no?, otra noticia. Congreso aprobó ingreso del personal militar de Estados Unidos al Perú. Con 73 votos a favor, 25 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso autorizó que el personal militar de Estados Unidos ingrese al Perú. Bueno, Perú pues parece que se está alineando cada vez más pues, con Estados Unidos y Donald Trump. Todos están jugando sus cartas. Bueno, y un apunte más de paso que traen el nuevo orden mundial. Estados Unidos y muchos otros hacen el gran negocio, tal como se nos decía en Apocalipsis 18:3, donde veíamos pues, esos mercaderes de la tierra haciendo pues, negocios gracias al amparo de la primera bestia del Vaticano, que es el que suele repartir pues, todo este tipo de prebendas. Vemos en este sentido la siguiente noticia. Los fabricantes de armas del mundo obtienen ingresos de récord por los conflictos en Ucrania y Gaza. El Instituto SIPRI destaca los crecientes ventas de Estados Unidos, Europa e Israel e identifican un nuevo magnate de las armas gracias a los satélites de doble uso, el multimillonario Elon Musk. Las empresas de armamento dispararon sus ingresos hasta cifras récord en el 2024 por los conflictos en Ucrania y Gaza, sobre todo las de Estados Unidos y Europa. En total, las 100 principales empresas del mundo ingresaron 679.000 millones de dólares, un 6% más que el año anterior, según el último informe de SIPRI, un instituto que estudia los conflictos y el control de armas. Bueno, pues todo esto, toda esta situación que se ha generado al intentar esa segunda bestia instaurar el nuevo orden mundial, bueno, pues desde luego está llevando también a que muchos hagan el agosto, ¿no?, a que hagan pues grandes negocios, en este caso, pues mediante las armas. Bueno, pues esta es la situación que está aconteciendo a nivel de guerra. Nosotros, para terminar esta sección, os vamos a poner un vídeo acerca pues de la recepción que le dio la India a Putin en esa visita que hizo al país para negociar ese nuevo tratado económico. Un tratado económico pues, que va a permitir que esas dos naciones, como hemos dicho antes, estrechen sus lazos y pues, vayan configurando lo que va a ser el panorama geoestratégico, geopolítico, para cuando haya pues, ya la confrontación abierta que nos viene dentro de muy poco. Vayamos a ver el vídeo, si está a punto. Es un poco largo, pero veréis realmente que a través de las ceremonias también se entiende muy bien cuáles son las intenciones de los países.
श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है।
राष्ट्रपति भवन से हम सीसी तस्वीरें देख रहे थे जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन का सेरेमोनियल रिसेप्शन हो रहा था। बेहद भव्य तस्वीरें, यहां पर भव्य स्वागत किया गया राष्ट्रपति पुतिन का और राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान। यकीनन ये तस्वीरें भारत रूस संबंधों की ऐतिहासिक विरासत। Bueno, pues ya habéis visto esta ceremonia, realmente profecía ante nuestros ojos, ver cómo las naciones de este tiempo del fin están forjando sus alianzas a través también de estas ceremonias que tienen más importancia de lo que parece. Son ceremonias que vienen a cimentar lazos de unión entre naciones que se van a ayudar seguro en esa lucha que va a haber en este final de los tiempos para tener un buen posicionamiento a la hora de alcanzar ese nuevo orden mundial, a la hora pues de alcanzar una posición que les permita pues sacar buenos rendimientos de toda esa situación. Bueno, pues desde luego Rusia y la India forman parte cada vez más de un mismo bando juntamente con China, un bando pues que va a ser ese bando que se va a enfrentar cuando llegue el momento pues al bloque occidental. También habían noticias, ya para ir terminando la conferencia, noticias acerca de cómo iría en aumento lo que sería pues la ciencia en los tiempos del fin. Se nos decía, ¿no?, en Daniel 12:4, hace 2561 años, cómo la ciencia iría en aumento, la ciencia se aumentaría. En este sentido os traemos esta noticia. Aquí vemos pues este extraño engendro, ¿no?, de un tamaño realmente milimétrico, ¿no?, que metiéndose por las interioridades del cuerpo pues llegan a actuar en lo que son pues las piedras que se forman a veces y que causan tanto dolor. Veamos pues la explicación. Dice: los científicos canadienses han desarrollado un pequeño robot magnético del tamaño de un arroz que puede romper piedras renales sin necesidad de cirugía, marcando un cambio importante en cómo los médicos pueden tratar una de las afecciones médicas más dolorosas y comunes. El dispositivo es guiado a través del cuerpo usando controles magnéticos externos, permitiéndole alcanzar piedras con una precisión notable. Una vez en posición, entrega vibraciones dirigidas lo suficientemente fuertes como para romper las piedras en pequeños fragmentos que el cuerpo puede pasar naturalmente. Bueno, pues un gran avance, desde luego, para las personas que sufren de este tipo de dolencia. También lo que es la tecnología está avanzando muchísimo en todo lo que es el tema de robots, el tema de robots humanoides. Vemos aquí pues este titular: el robot humanoide Unitre G1 ya puede jugar al baloncesto como un profesional. Así lo hace. Bueno, pues vamos a ver el vídeo y veréis pues realmente que se están consiguiendo unos movimientos cada vez más armónicos. Bueno, todos estos avances técnicos que, bueno, parecen tan simpáticos a veces y tan interesantes, en definitiva, todo esto pues va a servir, y ha sido necesario desarrollarlo, para cuando llegue pues esa ley dominical en la primavera de 2028, pues hayan pues ya encima de la mesa las herramientas necesarias para poder llevar un control de toda la población, un control exhaustivo que permita pues controlar quién se pone la marca y quién no. Bueno, en este sentido han salido también noticias acerca pues, de este control, este futuro control que vamos a ver por todos lados, pero que ya lo estamos viendo cada vez más bueno, pues día a día, semana a semana. Esta semana os traemos pues, esta noticia. La monitorización de chats en la Unión Europea será voluntaria. Se intensifica la preocupación por la privacidad de datos. La Unión Europea dice adiós a los controles obligatorios del chat, pero permite el escaneo voluntario en la lucha contra el abuso de menores en línea. Los críticos advierten que de esto abre la puerta a la vigilancia masiva. Bueno, aquí lo que nos viene a decir, ¿no?, pues es que realmente la Unión Europea
ha prohibido, digamos, que haya un rastreo masivo en este tipo de redes sociales tipo WhatsApp, Signal o Tema, nos dice, pero que sí permiten, nos dice en la siguiente bloque que os hemos destacado, sin embargo, los proveedores podrían aplicarlos de forma voluntaria, lo que para el abogado Patrick Breyer supone un consuelo peligroso, que sigue poniendo en riesgo la intimidad de los ciudadanos. Con la nueva versión ya no habrá vigilancia obligatoria. En su lugar, servicios como WhatsApp, Signal y Tema podrán instalar de manera voluntaria software destinado a escanear automáticamente los chats. Bueno, pues se ha prohibido el hacerlo de una forma, vamos a decir, oficial y masiva, pero por otro lado se ha abierto la puerta, con lo cual pues no se ha ganado nada, a que las propias compañías sean las encargadas de poner este tipo de filtros y sistemas de búsqueda para identificar. Bueno, nos dicen que a los abusadores de menores, pero en definitiva esto va a servir para identificar a todo aquel que no se ciña en su vida a lo que va a ser el nuevo orden mundial y concretamente y especialmente a la ley dominical. Otra noticia que ha salido esta semana, interesante acerca de los tatuajes, algo tan extendido entre la población. Nos dice un estudio descubre efectos perjudiciales de los tatuajes en el sistema inmunitario. Una investigación ha encontrado que podrían producir una respuesta inflamatoria prolongada que mine las defensas del organismo. Bueno, un sistema de control también, desde luego, ha sido pues, el ir a través de esta tecnología alcanzando niveles de difusión de contenidos a través pues, de las redes sociales, de los mass media, de películas, etcétera, etcétera, de toda una serie de conceptos, principios morales, mentalidades que han ido empapando las mentes de las gentes de todo el mundo y que esto pues, ha ido haciendo derivar a la sociedad hacia un tipo de costumbres y de prácticas, ¿no? Como puede ser el de los tatuajes, pues que hace unos años, por ejemplo, cuando yo me acuerdo era joven, pues todo esto era algo bastante mal visto, el hacerse tatuajes, y hoy en día es algo totalmente de moda y que prácticamente todo el mundo los lleva. Bueno, pues esto resulta que tiene también efectos sobre la salud y no nada despreciables. Nos dice los tatuajes pueden ser perjudiciales para el sistema inmunitario, minando la defensa del organismo frente a determinadas infecciones o tipos de cáncer, alerta un estudio de la Universidad de Suiza italiana. Este estudio ha concluido que tras el tatuaje la tinta no solo se queda en la piel, sino que se propaga rápidamente al sistema linfático. En pocas horas se acumula en grandes cantidades en los ganglios, órganos vitales del sistema inmunitario. En el interior de los ganglios, células inmunitarias conocidas como macrófagos capturan de forma activa todos los pigmentos, desencadenando una respuesta inflamatoria en 2 fases, explica la Universidad Helvética en un comunicado. La primera fase aguda dura solo unos 2 días, pero tras ella se produce una fase crónica que puede prolongarse durante años y particularmente preocupante porque en ella el sistema inmunitario se ve debilitado, aumentando potencialmente la susceptibilidad a las infecciones y al cáncer. Estos resultados despiertan inquietud respecto a la seguridad de los tatuajes, subraya la Universidad Suiza, recordando que en el mundo se estima que casi 1 de cada 5 personas tiene al menos uno en su piel. Bueno, pues 1 de cada 5 personas realmente son miles de millones de personas. También todo este trabajo que se ha ido haciendo en las mentes humanas, pues también ha traído y ya está trayendo pues un cambio en lo que son los comportamientos sexuales de la sociedad. Desde luego, pues la homosexualidad no es algo de ahora, ha sido algo pues transversal a toda la historia, pero bueno, sabemos también que es un tema que si se lo promueve, pues se amplía y que si se lo tiene pues en el ámbito de cada hogar y de que cada uno haga lo que crea conveniente sin hacer propaganda de ello, pues es un tema que entonces no crece tanto. Así que también hay, digamos, una intencionalidad en todas estas cosas y la vemos, por ejemplo, en esta noticia de esta semana. La Unión Europea impone el reconocimiento del matrimonio homosexual en todos los Estados miembros. No todos los Estados miembros de la Unión Europea permiten el matrimonio homosexual, pero a partir de ahora se va a obligar que si uno se casa pues en España, que sí se puede hacer, y luego se va a vivir a Polonia, pues en Polonia, que no se puede hacer, pues sea
por ley obligatorio aceptar, ¿no?, pues esa nueva condición de esa pareja que se casó en España, por ejemplo. Así que todo esto está dando pasos también muy rápidos para cambiar lo que es el orden social, el orden de las gentes, que en este caso pues fundamentado en gran medida por lo que es la familia, que es desde luego pues la célula que ha ayudado a preservar tantas veces pues en fin las creencias correctas y lo que es la moralidad sana dentro de las personas, ¿no? Así que bueno, todo esto se va dinamitando para que cuando llegue el momento de implementar el nuevo orden mundial, pues no hayan obstáculos que imposibiliten no solamente pues la hegemonía del papado, sino también pues la religiosidad que se va a imponer en toda la sociedad. Una religiosidad que no va a ser pues evidentemente la de la Biblia, va a ser aparentemente la de la Biblia, pero con variaciones que van a marcar la diferencia. Todo esto, desde luego, pues haría que el Espíritu Santo se fuera retirando de la tierra, tal como se nos decía en Génesis 6.3. Ya en Génesis 6.3 se relata pues, la situación que hubo con el diluvio, antes del diluvio, como esos antediluvianos, andando como andaban tan mal, pues hizo que el Espíritu Santo dejara de contender con ellos, que se fuera retirando poco a poco de la tierra. Esto mismo volverá a acontecer en el final de los tiempos, y como esto ya está aconteciendo, pues estamos viendo como escenas de desastres por todos lados ya se están produciendo y más que se irán produciendo a medida que nos vayamos acercando al final de los tiempos. Nos dice, pues por ejemplo, este apunte, ¿no?, causando estos desastres, desastres naturales, desde luego, ¿no? Esta retirada del Espíritu Santo. Los tornados dejan un camino de destrucción significativo en el área de Houston. Más de 100 casas resultaron dañadas el lunes por la tarde después de que los tornados arrasaron el condado de Harris, Texas. Los grandes troncos de los árboles se rompieron como palillos de dientes durante el tornado. Decenas de muertos y miles de desplazados en el sudeste asiático a causa del monzón. Bueno, también desastres de este tipo de inundación. Inundaciones en Israel provocan cierres de carreteras y daños. Bueno, enfrenta una de las peores series de tormentas de los últimos años. También más de 1 millar de muertos por las lluvias torrenciales que han hecho estragos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka. Bueno, pues expertos locales advierten que el cambio climático está intensificando los patrones de lluvia y la fuerza de los sistemas tropicales, lo que incrementa la vulnerabilidad de la región frente a inundaciones repentinas y desastres geológicos durante la temporada monzónica. Bueno, pues el famoso cambio climático haciendo estragos. Los accidentes también pues irían en aumento. De momento estamos viendo pues cómo ya se están produciendo muchísimos, pero todo esto se irá incrementando a medida que nos acerquemos a los momentos culminantes de esta historia. Vemos este titular: al menos 55 muertos y cerca de 300 desaparecidos en el incendio en un complejo de rascacielos en Hong Kong. Bueno, pues las llamas se han propagado desde uno de los andamios de bambú instalados en los inmuebles y se han esparcido hacia los rascacielos adyacentes, formando una densa columna de humo. 25 muertos tras incendio en discoteca en popular destino turístico en India. Bueno, pues también accidentes de este tipo. 4 muertos al estrellarse una avioneta en los Pirineos franceses junto a la frontera de España, muy cerca de aquí. También violencia extrema sería algo pues, que estaba profetizado, iría en aumento, el amor de muchos se enfriaría y realmente pues, lo vemos también semana a semana. 4 muertos y 11 heridos en tiroteo en fiesta de cumpleaños infantil en California. El sheriff local lo calificó como un crimen particularmente cruel y brutal. La gente fue a la fiesta de cumpleaños de un niño el sábado por la noche y abrió fuego, matando a víctimas de 8, 9, 14 y 21 años. Bueno, pues las mismas autoridades, ¿no?, los mismos agentes de la ley, pues avezados a este tipo de situaciones, pero cada vez se están encontrando con escenas más crueles, con escenas más sangrientas, ¿no?, con escenas más dramáticas. Bueno, pues todo esto es algo que estamos viendo semana a semana. También en las cárceles de Ecuador, un nuevo episodio sangriento sacude una cárcel de Ecuador. 9 reos son asesinados tras la masacre de hace un mes. Los reos murieron por asfixia y 8 de ellos fueron identificados, según la prensa local.
Bueno, desde luego, pues este es el panorama que tenemos. Hasta aquí hemos hecho un repaso de las noticias que han ido aconteciendo esta semana acerca, pues, de cosas que estaban profetizadas desde hace ya muchísimos años en la Biblia. Una Biblia que además se sigue reivindicando día a día, semana a semana, con noticias que están saliendo también relacionadas con la arqueología. Esta semana os vamos a traer una de muy interesante acerca de un descubrimiento que se ha hecho en Egipto. Antes os ponemos este versículo de Lucas 19:40, que nos dice: Él, respondiendo, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y desde luego que están clamando las piedras. En Egipto se ha descubierto, por ejemplo, la tumba de este faraón. Vamos a leerlo y lo iremos comentando. Nos dice el Napoleón de Egipto: científicos descubrieron la tumba de un faraón más poderoso que Ramsés II. Un hallazgo arqueológico sin precedentes sacude el mundo de la egiptología. Investigadores descubrieron la tumba de Tutmosis II, un faraón de la 18 dinastía que gobernó hace 3.500 años. Este descubrimiento marca la primera vez en más de un siglo, desde que se halló la tumba de Tutankamón, que se encuentra la morada final de un rey del antiguo Egipto. Bueno, esto es interesante porque vemos aquí que se ha descubierto, como dice la noticia, la tumba intacta de un faraón de la dinastía 18. Ya se descubrió en su momento, hace años, la tumba de Tutankamón, siendo realmente un evento mundial que sorprendió a propios y extraños. Bueno, que todo se centre tantas veces en esta dinastía 18 llama mucho la atención, porque pensemos que las escenas principales de la Biblia, en las cuales se narra pues, la salida de Israel en ese éxodo pues, de Egipto, bueno, pues todo eso aconteció gobernando la dinastía precisamente 18 en Egipto. Así que, bueno, todos estos descubrimientos vienen a remarcar y poner la atención una vez más pues, en esas escenas antiguas, dándonos cuenta pues, también una vez más que lo que nos dice la Biblia es de una total exactitud. La noticia continúa, nos dice: el entierro fue localizado en los valles occidentales de la necrópolis tebana y sorprendió a los expertos, quienes al principio creyeron que se trataba de una esposa real. Las dimensiones, el diseño y las inscripciones confirmaron que se trataba de un faraón, el esquivo Tutmosis II, antecesor de Tutankamón y figura clave en el linaje real. El hallazgo resuelve un misterio de siglos, la ubicación de la tumba de Tutmosis II, cuya existencia era conocida pero nunca había sido localizada. Tutmosis II gobernó entre 1493 y 1479 a.C., nos dicen. Bueno, una vez más, la cronología egipcia siempre hay que tomarla pues, con todas las precauciones del mundo. Son cronologías totalmente especulativas. La única cronología que es realmente fidedigna es la de la Biblia, que es la que da datos concretos y exactos, y uno puede ir encajando el puzzle de forma de tenerla completa. En el caso de Egipto, pues siempre es orientativo, pero en todo caso sabemos, y eso sí es verdad, que Moisés en ese éxodo aconteció durante la dinastía 18 de Egipto. Nos dice que Tutmosis II fue esposo de Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraón y padre de Tutmosis III. Aunque su reinado fue breve y opacado por figuras más dominantes de su familia, este descubrimiento lo coloca nuevamente en el centro de la historia egipcia. Los fragmentos de alabastro hallados en la tumba, grabados con su nombre y el de Hatshepsut, confirman su identidad. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Vamos a terminar, como siempre, con una cita de Ellen White para poner contexto a todo lo que hemos visto, para poner una nota profética para finalizar la conferencia. Y esta nota profética pues, la encontramos en el libro de los eventos de los últimos días, en la página 14, en el párrafo 5, que nos dice: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios: incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Bueno, pues lo que hemos visto hacia el final de esta conferencia es lo que ya profetizaba Ellen White en su momento, pues advirtiéndonos que las escenas finales serían rápidas y que además este tipo de situaciones que hemos descrito pues irían en un aumento realmente espectacular. Así que todo esto son señales proféticas a las que debemos de estar atentos si queremos estar preparados para que no nos sorprenda la segunda venida de Cristo y las escenas que lo habrán a preceder como ladrón en la noche.
Así que nada más, pues para terminar os dejamos, como siempre, pues las páginas oficiales del Gran Engaño, en este caso el granengañofinal.com, donde tenéis todas las conferencias por orden para que podáis consultar y mirar todo lo que os pueda ser de interés. También esta página de Blogspot, donde tenéis también las mismas conferencias en orden cronológico. En esta página de YouTube encontraréis las conferencias que se están presentando en Girona cada sábado, en las cuales también se dan una serie de datos muy importantes para poderse ubicar correctamente en este final de los tiempos. Y nada más, pues daros las gracias a todos por vuestra atención y si Dios lo permite, pues este próximo jueves haremos la segunda parte para explicar todo lo que ha acontecido en relación al Vaticano y todo lo que está moviendo para finalmente hacerse con el liderazgo del nuevo orden mundial. Así que hasta el jueves, que Dios os bendiga y hasta pronto.